El Evangelio de Marcos ha sido uno de los evangelios muy tempranos de haber sido escrito. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos incluye ciertos aspectos que otros evangelios no incluyeron. Por ejemplo, esta historia o esta narrativa no está incluida en los otros evangelios y los otros evangelios narran otro hecho muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, no vayamos a tener a revolver estos hechos. Hace 8 días pudimos estudiar o pudimos observar cómo el contexto social, cultural y político sí es importante, ¿verdad? Con la mujer sirofenicia. Si nosotros omitimos esos detalles de contexto histórico, geográfico y todo esto, estamos quitándole cierto valor o quitamos un eslabón dentro de toda la narrativa que el Espíritu Santo quiso inspirar para que Marcos escribiera. Todo esto para que nosotros nos demos cuenta, cada aspecto que está en la escritura no es simplemente al azar, no se escribió solamente de relleno. La Biblia no tiene capítulos de relleno. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, todas estas anotaciones en donde dice, se movieron, caminó, viajó al mar de Galilea, la región de Decápolis, son importantes para nuestro conocimiento, porque esto resalta ciertas adversidades que tenía el pueblo judío en aquella época y cómo tenía estas rivalidades con otros pueblos. Así, voy a poner un mero ejemplo. Así como pudiese tener algún conflicto los que son de Polanco y los que son de Ecatepec, pudiese haber. O las Chivas con el América tienen cierto conflicto, o la UNAM con el Politécnico, también que ahí tienen como cierta tensión, ¿no? Todo eso es importante de mencionar para nuestro entendimiento, no es simplemente relleno. Bien, la mujer sirofenicia tenía una condición adversa y poco favorable para encontrar la bendición de Jesucristo. Lo estudiamos la semana pasada. Sin embargo, esta mujer tuvo fe. Esta mujer lo que la caracterizó fue la fe. Y ojalá que muchos de nosotros podamos tener la fe de esta mujer sirofenicia. No tenía doctorados, no tenía títulos, no tenía ningún contexto como estos opositores de Jesucristo que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Todos estos eran los defensores de la ley. Recordemos que no nacieron siendo opositores. Cuando me tocó dar acerca del corazón, vimos que los fariseos eran los defensores de la ley o de las normativas bíblicas y las tradiciones las habían traído como una especie de cerca. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? Como una especie de cerco, de malla protectora a la ley de Dios. Por lo tanto, tuvo un buen fondo, pero en el transcurso se perdió, se envaneció, se convirtió en algo como vapor, básicamente. Bien, versículo 31 de Marcos capítulo 7. Volviendo Jesús a salir, Jesús era muy movido en su ministerio, volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea. Nosotros podemos ubicar en el mapa este mar de Galilea y atravesando la región de Decápolis, la región, si nosotros vemos el mapa, ¿tenemos un mapa por ahí, por favor, que lo podamos proyectar? Lo olvidé integrar a mis diapositivas. Entonces, por favor, muchachos, ahí hagan su magia para poder poner ahí un mapa. Entonces, nada más la región de Decápolis, viéndolo de arriba para abajo, está al norte, sureste, noreste de aquella región, y todo esto eran 10 ciudades que se unían y básicamente tenían ciertos conflictos con el pueblo judío, ¿no? Tenían, pues, varias cosas que ver. Bien, una vez introducido esta nueva escena o este nuevo escenario, en el versículo 32 le trajeron a Jesús. Hay que notar esto. La persona por la cual va a estar girando esta narrativa no fue por cuenta propia, como la mujer anterior, sino que lo llevaron. Yo no sé si tú hoy a ti te trajeron a la iglesia y entonces a lo mejor estás aquí porque simplemente te trajeron. Yo no lo sé, pero si podemos empatizar con algo, este hombre también lo llevaron a los pies de Jesucristo.
entonces no está solo. Bienvenido a esta reunión. Bueno, ahí está el mapa donde ustedes pueden ver la región de Decápolis es lo que está en la parte derecha, en lo que está coloreado de morado. Abajo está Decápolis en tono naranja. Bien, allá en la fotografía derecha, por favor, ahí está la región naranja, ahí estaba la región de Decápolis. Esta gente le trajo a este señor. Listo, ahora sí vamos a avanzar con las diapositivas. En el versículo 32 le trajeron. Ahora, cuando tú vas describiendo y cuando tú vas sacando y extrayendo información, te tienes que hacer preguntas. ¿Quién trajo a este hombre? Y la Biblia no revela quién trajo. No hubo nombre, pero le trajeron a un hombre. Y Dios bendiga a esas personas anónimas que llevaron a este hombre a Cristo, como los mismos que llevaron a un hombre paralítico y lo bajaron por el tejado, y entonces Dios hizo un milagro en ese hombre, por la fe de aquellos que lo trajeron. Probablemente no seas nombrado, pero seguramente si trajiste a alguien que no quería venir, puede ser impactado con la palabra de Dios en esta noche. Vamos a ver ahora sí. Ahí está. Primero, en esta narrativa hay un clímax en donde sucede un milagro, pero lo leemos muy rápido, nos pasamos bellos joyas. La pregunta que yo les lanzaría es, aquí, ¿has visto, presenciado un milagro de parte de Dios? ¿Y cómo fue que reaccionaste? Si nunca has visto un milagro de Dios, ¿cómo crees que reaccionarías? Detengámonos ahí un momentito. Lamentablemente, han habido mucho espectáculo alrededor de las sanidades. ¿Por qué digo lamentable? Porque cuando hay este tipo de espectáculo, normalmente quien se lleva la gloria y la atención es quien provoca estas sanidades. Sin embargo, en nuestra narrativa bíblica, eso no sucede. No hay ningún show. Son escasos 6, 7 versículos. Aquí, ¿cómo reaccionarías tú si a Dios le place sanar a un enfermo o hacer un milagro en la vida de quien está a un lado tuyo? ¿Cuál sería tu respuesta? Seamos sinceros, yo me espantaría. Si Dios me hace un milagro de hacerme crecer 30 centímetros, yo me espantaría. Imagínense. ¿Se dan cuenta? ¿En qué momento pasó que Dios hizo el milagro de hacerme crecer 30 centímetros? Por poner alguna situación chusca. Pero definitivamente Dios sigue obrando milagros. El mismo Dios que hizo este milagro con este hombre sigue siendo el mismo que está aquí entre nosotros. El mismo que se entregó en la cruz del Calvario. La misma esencia y el mismo carácter, el mismo poder de quien a ti te dio la salvación y la nueva vida. Por lo tanto, no perdamos ese aspecto de vista. La pregunta o el versículo que yo resalto es aquí. Jesucristo mencionó esta palabra, efatá, del arameo. Solo una palabra, pero nosotros se tiene que traducir como ábrete o fueron abiertos. Y fue todo. Ábrete. Con signos de admiración. No hubo un círculo alrededor, no hubo nada más, mi querida iglesia. Por eso en esto hay que irlo entendiendo poco a poco, porque esto es poderosísimo. ¿Cuántas veces necesita repetir Cristo la misma instrucción para que se haga en su creación, para que suceda en su creación? Una sola vez. Como en el Génesis. Como en varios versículos. ¿Cuántas veces Cristo te tiene que decir a ti para que sucedan las cosas? Yo sigo aprendiendo acerca de la obediencia, porque aquí, ábrete, la creación o este sordomudo no dijo, ay, espérame, voy y hago otras cosas primero. A veces se nos olvida, nosotros seguimos inculcando muchísimo la obediencia con nuestros hijos en estos primeros años de vida, como bien se nos enseña dentro de la crianza bíblica o pastoreando el corazón de nuestros hijos, a que dos aspectos tienen que suceder dentro de los primeros 5 años, la honra y la obediencia a los padres. Es muy sencillo.
Mi chamba y nuestra chamba, si tienes hijos de 0 a 5 años, es que ellos puedan obedecer y honrar a los papás. ¿Y cómo es la obediencia? Linda, ayúdame por favor a decir. Te agarré comiendo. A la primera, con una buena actitud y por completo. A la primera, con una buena actitud y por completo. Esa sería la forma en que nosotros le explicamos la obediencia a nuestros hijos. De esa manera sucedió aquí. Yo lo diría a la rápido a la primera y por completo. No es como que a la segunda llamada o a la tercera llamada. Simplemente la palabra del Señor Jesucristo con una palabra, con algo, con una fonética y se cumple. Poderoso es nuestro Señor. Lamentablemente el pecado ha cegado nuestra visión espiritual. Eso es una realidad, corrompiendo nuestro cuerpo. Por eso tenemos achaques, por eso nos duele la espalda, por eso nos duele corrompiendo nuestro cuerpo, por eso morimos. Nuestra alma, por eso nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos están corrompidos, están torcidos. Y nuestro espíritu, esto que nos liga con Dios, ¿no? A tal grado que nos separó de nuestra relación plena con su Creador. Ahorita uno de mis hijos me preguntó en esta semana, mientras comíamos, ¿para qué me hizo Dios? Muy sencillo, si tus hijos te preguntan, para adorarlo. Es muy sencillo. ¿Para qué me hizo Dios? Para adorarlo. Bien, ok, en esa adoración fue cortada, fue interrumpida, pero cuando Dios selecciona, pone en la mira a una criatura de polvo, cualquiera de nosotros, para que experimente el influjo de su poder, ésta no podrá poner un impedimento para un hermoso milagro de sanidad. Mis queridos hermanos de polvo, si Dios pone el influjo de su Espíritu Santo en tu vida, no hay nada que pueda imposibilitar ese movimiento o esa sanidad. Nada. Nada. En esta narrativa, el milagro resultó en asombro para algunos, pero controversia para otros, que lo vamos a ver en versículos más posteriores, en donde los fariseos dijeron, Jesús, danos una señal. Pues era como, hace unos versículos atrás, Jesús da la señal de este milagro y luego en ese ínter sucede otro milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y los fariseos decían, danos otro, no podemos creer, ¿a poco realmente tú eres el Hijo de Dios? El mismo buen Dios, la misma buena obra, pero diferentes respuestas del corazón. Por eso es, ¿cómo reaccionarías frente a un milagro de Dios si sucediera hoy en tu vida? ¿Reaccionarías con asombro que te llevaría a la adoración o reaccionaríamos como, ¿a poco? No, hombre, hay que buscarle una respuesta lógica a lo que sucedió, una respuesta científica, médica a lo que sucedió. Bueno, si logras dar esa respuesta física, médica, lógica, bienvenido. Estás en un camino muy peligroso a caer en una soberbia y tratar de explicar todo lo que Dios hace. A veces no podemos explicar lo que Dios hace. El mapa o la estructura de esta porción la dividí en tres. Primero, Jesús sirvió a un discapacitado. Esta palabra normal me hace como sentir mal, pero no encontré otra palabra que pudiera describir esta condición. Dos, Jesús bienobró de forma muy particular con el discapacitado. Y tres, la reacción de los testigos. Vamos a tener esas tres separaciones o estas tres estructuras, una conclusión y unas preguntas para meditar. Vamos a ver el primer versículo. Dale, por favor, porque esto no. Bien, Jesús sirvió a un discapacitado. ¿Cuál fue la discapacidad? La primera discapacidad era que era tartamudo y no podía oír. Aquí hay una palabra en el griego que se utiliza muy pocas veces, de hecho es la única en el Nuevo Testamento, ves que se pone esta palabra para describir esta condición de esta persona y luego también lo podemos ver en Isaías, pero no vamos a adelantarnos a esto. Jesús ministró, sirvió, atendió a una persona con discapacidad. Y si tú tienes a una persona con discapacidad o con incapacidad para hacer ciertas cosas que para ti y para mí son normales, sabes que nos enfrentamos a diferentes desafíos. Nos enfrentamos a la voluntad
Es decir, no quiere hacer ciertas cosas. La persona que tiene algunos, que no ha sido bien orientada dentro de su discapacidad y entonces se vuelve amargada o enojado contra la vida, por lo tanto le falta voluntad para hacer cosas cotidianas que pudiera bien hacer. Otro desafío que pudiéramos llegar a tener es la cuestión de la emoción. La cuestión de la emoción para las personas es muy delicada, aquellas que tienen una discapacidad, reitero, porque a veces están enojadas con Dios por su condición. Y lo mental, dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona que está a tu lado o la discapacidad, pudiera afectar estas situaciones cognitivas en donde no puedes tener una relación plena con el discapacitado. Para este hombre, esta persona que lo llevaron, no podía oír, no podía hablar, vivía en un silencio amargo. Muchos habían oído hablar de Jesucristo, muchos habían dicho, hijo de David, ven, ¿no? Muchos pudieron haber escuchado, ahí viene el Señor Jesucristo, o los profetas. No había un sistema de comunicación desarrollado como el que tenemos hoy, a través del braille o lenguaje de señas. Esta persona muy probablemente vivió en un amargo silencio de no hablar y no escuchar. Ahora, cuando no puedes expresar lo que sientes, se vuelve como un nudo dentro de ti. Cuando no logras articular, primeramente en la mente, se vuelve algo difícil de convivir con ello en las emociones. Ahora, súmale la tartamudez. Se le suma la burla, se le suma el menosprecio, se le suma la marginación de todas las personas que están a su alrededor, porque el contexto cultural es que si alguien tiene esta condición, se le margina, no tiene cabida en los procesos religiosos, no es bienvenido para ejercer el sacerdocio, por lo tanto, sí era señalado. Sí había problemas ahí déjenme utilizar esta palabra bien utilizada, había problemas para incluir a estas personas en la vida social. Le trajeron a este que era sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos sobre él. En esto se nos presenta algo que Jesucristo sigue impactando en el Evangelio de Marcos. Utilizó los recursos divinos, siendo el Dios todopoderoso, hecho carne en mansedumbre y en humildad, ¿sí? Los recursos divinos, y satisfizo una necesidad humana. No había mucho que hacerle. ¿Cuál era la necesidad de esta persona? Que oiga y que hable. Muy sencillo. Era por medio entonces de canales amorosos para la gloria de Dios. ¿Qué canales utilizó Jesucristo? Su poder. Y ahorita vamos a ver que particularmente para los que son muy asquerosos o los que tienen como problemas con los que escupen, bueno, mi Señor Jesucristo escupió y le metió los dedos en los oídos a este personaje. No obstante, el hecho milagroso tan solo es la mitad de la lección. Tan solo es lo que debemos de ver en medio de todo esto, porque si no, entonces tendríamos a un Dios que nada más vino a satisfacer las cuestiones físicas y no simplemente vino a eso, vino a muchísimo más. Ahora, aquí está la comprobación de que la ley de Moisés prohibía a los discapacitados participar en el sacerdocio. En Levítico 21, 16, acompáñame para allá, se especifica muy bien para que tú y yo podamos ir teniendo mayor bagaje en esto. Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 21. Versículos 16 al 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor habló a Moisés, persona que estaba encargada de la autoridad en el pueblo. Dile a Aarón, su hermano, el que era como era el sacerdote de aquella época, ningún hombre, aquí viene la restricción, ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, ahí nos podríamos detener y está bien explicado, algún defecto, ¿sí? Se acercará para ofrecer el alimento a su Dios. O, en otras palabras, no puede acercarse a la presencia santísima de Dios.
No puede ofrecer un rito, no puede ofrecer un culto, no puede ofrecer un servicio. Y esto cuando lo estaba leyendo, yo decía, Señor, esto me quiebra el corazón y estaba entre lágrimas porque yo decía, ¿quién de nosotros hoy pudiera estar sin defecto para acercarse a Dios? Continúa la descripción en el versículo 18, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ya me descartaron desde hace un buen, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Entonces, el lugar después de este velo, acuérdense, el tabernáculo, el templo estaba separado por tres partes, ¿sí? El lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, si ustedes pudieran ver esto, aquí había una gran cortina que separaba el lugar hasta donde podían llegar estas personas y el arca en donde estaba la presencia manifiesta de Dios, donde era vertido encima de ellas la sangre de los corderos sin defecto. Si alguien con defecto entraba, moría irremisiblemente. No había perdón. Por lo tanto, esto nos da una gran lección. Si Jesucristo, dice Juan capítulo 1, Él fue el verbo hecho carne, o la presencia de Dios manifiesta a través de Jesucristo, entonces la misma presencia de Dios está caminando en el polvo con personas defectuosas y le acercaron a una persona con defecto. Eso no es posible en los ritos religiosos. Sacrilegio, imposible, imposible. Y dirían en mi pueblo, peor tantito, le dijeron, pon tu mano sobre él. No era bienvenido una persona con defecto, era marginado, era considerado impuro, era considerado como alguien indigno. La condición de discapacidad, dice el autor, un autor, esto lo lanzó una universidad que estuvo estudiando acerca de qué relación tienen los ciegos y los mudos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí pongo la ficha de la universidad en Colombia. La condición de discapacidad es una realidad antropológica que no solo afecta la integridad biológica de los individuos, no tan solo yo me veo que me falta o me desfigura algo, ¿sí?, de los individuos que la padecen, sino también su interacción social y hasta su experiencia religiosa. Esto es serio. Nadie inmundo puede acercarse a Jesucristo. Nadie. Es la representación de Dios en la tierra. Dale, por favor, Alex. Sin embargo, ¿quién es el que decide la capacidad y el uso de cada vasija humana? ¿Quién decide quién se acerca y quién no? ¿Quién decide cómo fue construido? ¿Quién decidió que esa vasija hecha de polvo tuviera esa condición? Dios. Dios. Si recordamos la historia, había una persona que sí se quejó de su condición en el Antiguo Testamento y dijo, ¿por qué? Yo no soy útil en tus manos. En otras palabras, yo soy un inútil, soy una vasija con defecto. Y ese fue Moisés en el Éxodo 4. Pero Dios, frente a esa queja o Dios, voy a rebotar lo que tú me estás diciendo para que anteponga mi condición y entonces se justifique que yo no puedo hacer lo que tú me dices. Dios confirma su presencia y respaldo a un ser inadecuado. Y ese fue Moisés. Acompáñame ahí a Éxodo 4, capítulo 4, versículo 11. Una persona
con defecto, Dios lo llamó para que cumpliera una misión. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Conocemos la historia cuando Dios llama a Moisés y en este punto Moisés está poniendo pues contras. Y el Señor le dijo, versículo 11, aquí está la pregunta que responde, aquí está la pregunta que responde nuestra anterior pregunta. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? Dios. ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? Dios. ¿No soy yo el Señor? Y esto no lo pasamos muy rápido, porque si hoy tienes alguna condición, ¿quién permitió que la vasija tuviera esa forma? Dios. Si no escuchas de un oído, que si no puedes hablar bien, que si te falla un ojo. Pero en el principio no era así, ¿eh? Esto fue por causa del pecado. ¿No soy yo el Señor que hace todo esto? Yo le doy forma a las vasijas. ¿Si acaso una vasija podría decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste como me hiciste? Y en el versículo 12 está afirmando, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Palabras similares a la confirmación que tuvo Jeremías en el capítulo 1 cuando también andaba de niña diciendo, bueno, perdón, andaba ahí de collón diciendo, yo no quiero, yo no puedo, Señor, manda a alguien más. Y Dios dijo, mis palabras, vas a hablar todo lo que yo quiera que hables y vas a ir a donde yo quiera que vayas porque yo estoy contigo y pondré mis palabras en tu boca. Entonces, ¿quién es el que decide la capacidad y el uso de cada vasija humana? Dios. Y si Dios permite ciertas discapacidades, las permite, mi querida iglesia, para la gloria de su nombre. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro cuando fallece? En esta historia, Lázaro fallece, un amigo entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Y en este punto llega a la escena y ya había muerto Lázaro y las hermanas se enfurecen. Obviamente, ¿por qué no llegaste antes? ¿Por qué no viniste antes de que Lázaro muriera? Ahorita ya, ¿para qué? Pero en el versículo 1 al 3, Dios permite las discapacidades o los enfrentamientos o este dolor de estar en este cuerpo corrompido. Acompáñame para allá en Juan capítulo 9, para que tú y yo veamos que es para la gloria de Dios. Versículo 1 al 3 del capítulo 9. Al pasar Jesús, perdón. Y lee con la historia de Lázaro. Pero en el capítulo 9, disculpen, es la curación de otro ciego. Y aquí los fariseos le están diciendo, oye, este ciego, ¿por qué nació ciego? Dice el texto, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Somos muy prontos o muy tontos, muy juzgones o señalamos bien rápido porque si nace un bebé y de repente este bebé tiene cierta condición visible en su cuerpo, alguna deformación, luego ahí va nuestro corazón mugrote y torcido para decir, yo creo que sus padres anduvieron de jarra mientras estaban concibiendo este niño, andaban drogándose mientras tenían este niño. Nuestra mente vuela, yo creo que este ni lo cuidaron, yo creo que este salió así por el pecado de sus padres, o incluso este ciego, yo creo que él fue el culpable de caer en esa condición. ¿Quiénes somos nosotros para determinar las funciones de cada vasija? Nadie, solo Dios. Y ciertas discapacidades son para gloria de su nombre. Esta persona ciega de Juan capítulo 9 dijo, es para la gloria de Dios. Nadie pecó, ni él ni sus padres. No se trata de una maldición generacional. Dios lo permitió para gloria de su nombre. ¿No te parece eso sacado de otro planeta? ¿De otro universo? ¿Cómo Dios tiene la capacidad de que algo que para nosotros es inservible, Dios lo convierte para algo para su gloria?
Y si tú has tenido un familiar con discapacidad, seguramente has pasado por la etapa de enojo, por la etapa de tristeza, por la etapa de angustia, por la etapa de menospreciar la vida. Pero ¿a poco no? Con el entendimiento bíblico te vas dando cuenta de que esa condición te ha acercado más a Dios, ¿verdad? Te acercó más a Dios. Las personas de nuestra comunidad que tienen algún familiar con cierta condición que para nosotros pudiera ser de discapacidad o, ay, pobrecita, pobrecito. No, 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 no. Nada de pobrecito ni pobrecita. Es su ministerio. Y seguramente nos falta mucho que aprenderle a esa persona de su determinación, de su aguante, de sus fuerzas y de su oración para seguir adelante. Tú con una gripita, ya te andas pandeando. La fe de estas personas es admirable. No existe persona tan inmunda al que Cristo no pueda acercarse para tocarlo y sanarlo. Hablando en un aspecto físico y hablando en un aspecto espiritual, moral, ético. No existe persona tan inmunda para que un Dios santo pueda acercarse y sanarlo. Ay, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él se acerca. Dale, por favor. Segundo punto. Jesús bien obró, porque normalmente relacionamos, es que me están malobrando, ¿no? Jesús bien obró, tuvo una brillante acción de forma muy particular. Y aquí viene lo chistoso de esta narrativa. Dale, por favor, porque si Jesús se acerca, corresponde a esta llamada que tuvieron estas personas, a algunos que acercaron, y tomándole aparte, versículo 33, ¿sí? Aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas. ¿Algún voluntario para meterle los dedos en las orejas? ¿Nadie? ¿Esposa mía? ¿No? Solo contigo tengo estos niveles de confianza, ¿no? Entonces, primeramente, Jesús no estuvo en las alturas para decir, ven y acércate, sino Jesús se acercó y tomándole, no te rías, le metió los dedos en las orejas a él y escupiendo, ¿continuamos con eso? ¿No? Tocó su lengua. No sé si le escupió en la lengua, no sé si escupió, no nos metamos en muchos detalles, ese no es el punto principal. Lo que sí necesitamos entender es que, y levantando los ojos al cielo, Jesucristo le dijo, efata, es decir, sea abierto. Esta buena obra correspondía a lo que antes en el Sermón del Monte había dicho, vean, así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Sí? Jesús tiene un mejor deseo al hacer una buena obra. Mis malas obras son cuestionables, pero tus buenas obras también debieran de ser cuestionables. Pero para Jesucristo, el perfecto, el impecable, todo lo que hizo fue con un buen deseo y una buena motivación. Bien sabe por qué hace lo que hace y no tiene deseo de la popularidad, mi Señor Jesucristo. No le cuecen las habas porque alguien le dé like o sea visible, lo hizo aparte. Jesús hizo miles de brillantes acciones que no quedaron registradas y totalmente desinteresadas del aplauso humano. Mateo 5:16 es ahí en donde dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean estas obras y glorifiquen al Padre de los cielos. Pero aquí Jesucristo decidió que nadie se entere. Yo sé por qué estoy haciendo esto. ¿Cuánto tenemos que aprenderle a nuestro Señor Jesucristo? Fuera de toda esta popularidad en redes sociales, ¿no? De evidenciar cada buena acción que hago, ¿sí? Cuestiónate, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hiciste esa buena acción? ¿Por qué lavaste los trastes? ¿Por qué barriste? ¿Por qué doblaste la ropa? ¿Por qué cuidaste a tu familiar? ¿Por qué le serviste un plato de comida caliente? Cuestiónate. Porque seguro Jesús siempre lo hizo con una muy buena
atención. Y Pablo lo capturó así en 1 de Tesalonicenses 2. Acompáñame por allá porque el Señor me regaló este versículo en la semana que dije, Señor, todos tenemos que aprender de esto. En Tesalonicenses capítulo 2, 6 y 7, donde dice, tampoco buscamos gloria de los hombres, está hablando del comportamiento de los ministros de Jesucristo, Pablo, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, bien Jesucristo pudo haber impuesto su autoridad, más bien, versículo 7, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Así se muestra Jesucristo en cada buena acción, con ternura, para poder cuidar. El método de sanidad fue particular en esta persona, que no sabemos su nombre, fue particular en una época y fue en un lugar muy particular. No vayamos a sacar de aquí una doctrina de que a partir de hoy cualquier persona que llegue sorda y muda y a la de Jesucristo, métanle los dedos y jálenle la lengua. No lo vemos repetido en Jesucristo hacerlo, sí, exactamente los mismos pasos, ni mucho menos a los apóstoles en las cartas a las iglesias. No vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, haz esto para que alguien sea sano. No podemos hacer eso. No tenemos evidencia de que haya sido repetido por ninguna persona en el Nuevo Testamento. Aquí lo que queremos resaltar es de que Dios salva o sana a las personas de forma muy particular. A algunos, seguramente aquí cada uno tiene su testimonio, pero a algunos yo creo que te ha sanado a través de la palabra predicada. Yo creo que a algunos los ha salvado a través de la oración de alguien que se acercó contigo y oró por ti. Yo creo que hay aquí personas que han sido sanadas y salvadas por un momento a soledad, en intimidad con Dios en su habitación y nadie se dio cuenta. Yo creo que aquí hay personas que seguramente Dios utilizó una jornada de evangelismo o algo masivo y ahí fueron abiertos sus ojos. Yo creo también de que hay aquí personas que simplemente Dios les concedió la salvación por su beneplácito y ni se dieron cuenta. Dios obra como Él desea obrar. Por eso, oremos, prediquemos, hablemos, leamos, hagamos todo lo posible para que las personas puedan acercarse a Jesucristo y a su palabra, que es la única que trae la sanidad. Dale, por favor. Como cristianos, entonces, si la idea de aquí no es que salgamos picándole los oídos y jalándole la lengua a mi hermano, entonces como cristianos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta frente a una situación de enfermedad, ¿sí? O de discapacidad, que genera dolor y sufrimiento? Ya lo platicamos hace un poquito, o sea, tener una condición como esta genera sufrimiento, genera dolor, es inevitable, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Bueno, yo estoy basando aquí en 3 puntos de lo que los ministerios de consejería exponen en el track 1 al que hemos participado, en el tema de personas con una enfermedad médica. No pretendo ser médico, no soy médico tampoco, pero esto es bien difícil de resumir una hora de alguien que sí lo estructuró médicamente y que sí es médico y que lo expone para que el cuerpo de Cristo sea capacitado y pueda entonces ejercer una consejería bíblica. Yo voy a tratar de compartirles esto en 3 puntos nada más. Aceptar primeramente, bueno, ¿cuál debe ser nuestra postura? Un acompañamiento y consuelo para lidiar con la tribulación de una manera que honre a Dios. Acompañamiento y consuelo. Aguas con los que tienen don de exhortación. Estás ahí por tu pecadote. Estás ahí porque te lo mereces. No, tranquilo, no le añadas sufrimiento y dolor a lo que ya tiene sufrimiento y dolor. A las personas aquí, Jesucristo tuvo una forma muy particular, pero ¿cuál nos corresponde a nosotros? Acompañar y consolar a estas personas. ¿Sí? A lo mejor el discapacitado también tiene una discapacidad cognitiva, mental, y a quien se tiene que acompañar y consolar es a la persona que lo está atendiendo, para que pueda vislumbrar estas maravillas. Aceptar primeramente el diagnóstico
y los síntomas como un hecho. Nada de que es que me diagnosticaron esto, pero llega Eric, el que se cree médico, y dice, no, hombre, no, ¿cuál diagnóstico de cáncer? No, hombre, tú, espacio en blanco, cancela, niega, desastre, no. ¿Usted es médico? Bueno, ¿quién de aquí es médico o enfermero o enfermera? Levántela. 1, 2. Bien, a ustedes eso no aplica. Ustedes sí tienen esa autoridad para poder determinar el diagnóstico. Todos los demás de aquí, ver videos en TikTok y ver videos en Instagram no cuenta como ser médico, ni googlearlo tampoco. Entonces dejémosle a los profesionales de la salud lo que ellos han determinado. Porque habemos a veces unos bien intencionados en decir, no, pues es que este remedio, tómate este tecito de cola de caballo en la mañana, en la tarde y en la noche, vas a ver qué bien te pones. Y entonces sustituyen o demeritan o tratan de quitar la aceptación de lo que realmente está sucediendo ahí. Si tienes una condición, mi hermano, no mintamos. A quien estamos acompañando lo está experimentando. Aceptar el diagnóstico y los síntomas como un hecho. Si alguien ha experimentado hipotiroidismo, tienes que aceptar, tengo hipotiroidismo. Entonces, mis síntomas son 1, 2, 3, 4 y 5. Si no me cuido. Segundo punto, no intentar desaprobar el diagnóstico de los profesionales de la salud. No, hombre, no le hagas caso al doctor Morales. No. Tú confía en Dios. O sea, sí, pero no. Dios ha puesto a los médicos con una intención y hay que honrar también el esfuerzo que han hecho los médicos. ¿Usted estudió 10 años medicina? Pues Dios le dio a ellos también la capacidad para que puedan utilizarlo a nuestro favor para sanidad. La meta es reenfocar la atención sobre el dolor y la incomodidad de la condición a lo que Dios está haciendo a través de ella. Normalmente los que tienen un padecimiento se enfocan mucho en sí mismos. Y es que me duele, y es que me siento, y es que tengo, y es que padezco, y es que y yo. Cuando mi deseo se convierte en algo que me controla, entonces me convierto en una persona que va a estar dispuesta a responder o a comportarse para satisfacer ese deseo de alivio. Por eso, a veces tenemos tías insoportables que tienen todas las enfermedades y que quieren hacer todo a costa para que ellas se sientan bien. A lo mejor no es la tía, a lo mejor es la prima o el conocido o la conocida. La meta es reenfocar la atención. Puedes tener fibromialgia, un dolor constante y agudo. Pero la intención aquí de nosotros es que esta persona pueda reenfocar su atención bíblica, lo que Dios está haciendo a través de ella, a través de esta persona. ¿Vamos bien? ¿Sí? Es interesante, porque no es como, ay, pues sóbale la espaldita y, ay, sí, ya, no, tantito y tan. No, tú y yo necesitamos reenfocar la atención, el corazón y la mente. Dios está haciendo algo a través de ella. Y ahora sí la escena de Lázaro en Juan capítulo 11, en el versículo 4, 23, 40 y 20 y 43, muestran que Dios tiene un plan y está en control. Y a veces eso nos saltamos muy rápido, porque a veces lo sabemos aquí, pero si tú estás con una persona con cierta condición, necesita escuchar, ver e interiorizar que Dios está en control. Dios está en control. Ayúdame ahí a buscar Juan capítulo 11, versículo 4, ¿sí? Ahora sí es la muerte de Lázaro. Todos en la escena están llorando, incluido Jesús. Todos se están doliendo. Y en el versículo 4 de Juan 11 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Veamos el versículo 23. El versículo 23 dice, tu hermano resucitará, dijo Jesús.
Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean en que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Jesús tiene todo bajo control. La enfermedad que tú estás experimentando hoy, probablemente Jesús no vaya a decir, bueno, es para que nuevamente resucites, como Lázaro, pero definitivamente vas a resucitar si estás en Cristo Jesús algún día. Y ese es nuestro consuelo. No le maquillemos. Si el diagnóstico va a ser que en tanto tiempo va a partir, dejémoslo claro. Porque es la antesala a la resurrección. Y eso sí va a suceder para ti, para mí, si crees en Jesucristo. Dale, por favor. Dios está en plan. Dios está bajo control. Aplicar principios bíblicos apropiados es la mejor idea para las personas que están en esta condición, y continúo citando a Faith Biblical Counseling y para que podamos ir viendo esto. Dios tiene cuidado del sufrimiento de sus hijos y tiene un plan para ello. Ya lo vimos en Juan 9 con el ciego. Luego, la enfermedad y el sufrimiento son de esperarse en esta vida. Mis queridos, no, si bien el movimiento pare de sufrir, donde te llevan a esa condición de aquí no se vino a sufrir en esta vida, sino a gozar y a que todo esté increíble, están en contra de lo que la Escritura dice. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer, mi querida iglesia, esto lo tenemos que saber. ¿Duele? Por supuesto. Primera de Pedro 2, pero prefiero herir a mi hermano y a mi hermana con la verdad que maquillarlo con mentiras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, esto me vuela la cabeza. ¿Cuánto lleva sufriendo? ¿3 días? ¿3 semanas? ¿5 meses? ¿5 años? Dios lo compara como dice, poco tiempo. En otra ocasión dice, esta leve tribulación momentánea. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Después de que hayan sufrido, de que hayamos sufrido, mi querida iglesia. Por tanto, no digamos, ay, pobrecito, a la próxima persona que tengamos enfrente de nosotros. No es qué pobrecito. Él tiene que darse cuenta de que también en esta tierra hay sufrimiento. La enfermedad y la discapacidad están bajo el control de nuestro buen Dios soberano. El sufrimiento está debajo de la soberanía de Dios. Y el Señor seguramente nos ha puesto en un horno de fuego para darnos esa lección. Una tormenta para darnos esa lección del sufrimiento y del dolor. Mire, el dolor no es popular, pero el dolor nos ayuda a crecer. El dolor no es atractivo, pero el dolor nos acerca más a ser parecidos a Jesucristo. El dolor nos ayuda a vislumbrar nuestra flaqueza y a admirar la fortaleza de nuestro Dios. El dolor nos derrumba y el sufrimiento también. Son inevitables. Pero chequen a alguien que representó una persona que lo perdió todo y sufrió, como creo que ninguno de nosotros en la sumatoria podría compararse. Job, el capítulo 1, versículo 21, que sufrió, perdió, le quitaron la salud. Versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella.
Verdad de Dios. Pero aquí está el principio. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dio y el Señor quitó. ¿A quién le pertenecen esas vasijas de polvo? A Dios. ¿Quién las sustenta? Dios. ¿Y para dónde van a ir? Con Dios. ¿No te parece eso bellísimo? Hermoso, esperanzador. La tentación está, entonces, en medio de este tormenta emocional. La tentación está en ser controlados por el deseo de encontrar alivio al dolor y al sufrimiento, a tal punto de comportarse pecaminosamente. No tolero, no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios se equivocó. Voy a hacer todo lo posible por cambiar la voluntad de Dios. Comportarse pecaminosamente, generando guerras y conflictos en las relaciones próximas. Es que no me entienden, es que no comprenden. Estás en lo cierto, no comprendemos tu situación. Pero Cristo sí. Dios sí. Dios habla de ti en la Escritura. Y Dios también le trae consuelo al que está sufriendo, al que ha sido marginado, aquel que ha sido considerado impuro y que dicen, ni un peso le dan. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde salen los conflictos y las guerras entre ustedes? ¿No son de estos malos deseos, pasiones que combaten en su interior? Traman y desean para obtener lo que quieren, pero no lo tienen porque no se lo han pedido a Dios. Y cuando lo piden, no se les da porque lo gastan para sus placeres. Por eso es importante reenfocar nuestra atención y nuestro deseo en medio del sufrimiento a quien es Dios, quien tiene todo bajo control. Y la tentación está ahí. El deseo de encontrar alivio al dolor por encima de nuestro llamado a adorar y amar a Dios. ¿Duele? Pues sí, duele. No lo maquillemos. Dale, por favor. Hasta aquí vamos bien, iglesia. Vamos a ver cómo reaccionaron estas personas. Dale, por favor. Quiero citar estas palabras de un libro que estoy recientemente leyendo. Esta es mi segunda vuelta y que me recomendaron en consejería. O sea, a mí me estuvieron aconsejando. El libro de Samuel Chad, un hindú, ¿cómo se dice? ¿Hindú? Samuel Chad, que es pastor en Estados Unidos, él se fue en la década de los 70, me parece, que escribió un libro que se llama El dolor del liderazgo, un salón de clases para el crecimiento. Logra compilar varios testimonios de sufrimiento y de dolor de personas de fe, incluidas en América y en África. Y él pudo resumir así, puedes contar tus bendiciones o tus problemas. Y voy a detenerme ahí, porque de repente yo me he sorprendido, es que ya tengo, y es que ya me hicieron, y es que ya pensé, y es que ahora tengo que, y puedes enumerar todos los problemas que tienes en tu vida, si quieres, o puedes contar tus bendiciones, las bendiciones que Dios te está dando. Aquello en lo que te enfoques determinará la condición de tu corazón. ¿Recuerdas las palabras de Lucas capítulo 6 cuando vimos lo que contamina el corazón? Que el corazón tiene la capacidad de almacenaje como un cofre de tesoro. Si tú estás enfocando tu atención en tus problemas, lo llenarás poco a poco de tus problemas y de tus situaciones. Pero si tú lo llenas y cuentas de la abundancia de Dios, o qué mejor de contar las bendiciones, sino de llenar el cofre de nuestro corazón con la llenura del Espíritu Santo, eso va a determinar entonces la condición de tu corazón. Continúa diciendo, el dolor es inevitable, pero he aprendido que no es eterno. Testimonio de un pastor en África que, compartiendo el evangelio en su ciudad, se metieron a su casa con intento de violación a su esposa y a sus hijas, intento de asesinato, y Dios, en medio de la oración y de la angustia de este pastor,
les dio la libertad y gracias a Dios no les sucedió nada a su esposa ni ni a sus hijas, ni los asesinaron, asunto que las estadísticas mencionan, según el libro, que suceden una violación cada 3 minutos de mujeres. Y él escribió eso, el dolor es inevitable, pero he aprendido que no es eterno. Alguien que sí ha sufrido, bueno, Jesucristo sobrepasa. Dale, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser tu próxima reacción frente a un milagro? Versículo 35, al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien esta persona. Y les mandó que no le dijesen a nadie nada, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Primero, ¿por qué Jesús restringió que divulgaran este milagro? Porque no quería que se volviera un espectáculo con las demás personas, con la fe de algunos. Jesús no lucra con la fe y el milagro que sucede en las otras personas. Ahora, el asombro de los judíos, ¿acaso fue el que está aquí cuando dice que se asombraban en gran manera y ese asombro los llevó a comportarse pecaminosamente, desobedeciendo la instrucción de Jesucristo? ¿Ese asombro de los judíos acaso fue porque hilaron este suceso con la profecía de Isaías 35:6, que dice, todo ojo le verá y cojos saltarán y los mudos hablarán? Probablemente no lo especifica la Biblia en ese texto, pero eran judíos, conocían la ley, conocían esas escrituras. Y podemos entonces descansar en que estamos en las manos del que bien lo ha hecho todo. No hubo espectáculo y el aparato fonador del sujeto fue más obediente que el corazón de la gran multitud. Se abrió esta ligadura, se desató, se abrieron sus oídos y todo, ¿no? Y podemos descansar en que estamos en las manos del Dios que todo lo hace bien y no comete errores. Dale, por favor. Concluyo. Es posible que hoy estés pasando por el sufrimiento de alguna enfermedad que te imposibilita o debilita para algunos aspectos de la vida. Y queremos ser comprensivos con tu vida hoy. Como comunidad, seamos comprensivos con esta condición. Hay situaciones de la vida que lo más cotidiano se nos vuelve imposible de hacer. Y eso es real, pero no estás solo. No estás solo. No me levantes tu mano, pero ¿te sientes solo? Ahora quiero que levantes la mano. ¿Con quién podemos contar para aquellos que se sienten solos? Ahora sí levanten la mano. Mira a tu alrededor. Pon tu mano bien levantada, porque quiero que te des cuenta que puedes contar con ellos si te sientes solo. ¿Ya los viste? Grábate sus rostros. Primero, no estás solo. Dios comprende tu condición de sufrimiento y también puede sanarte con una sola palabra de su boca, por medio también de la medicina. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Tú crees que Dios puede sanarte? Yo no soy quien para responder esa pregunta en tu corazón. Pero según la Biblia, la peor discapacidad es la espiritual. Alguien en alguna ocasión dijo, ¿de qué serviría tener el don de la sanidad y sanar a diestra y siniestra si simplemente le estoy haciendo más cómodo el camino al infierno si deciden rechazar a Jesucristo? Para aquellos que simplemente se enfocan en el milagro de la sanidad, les estamos haciendo más cómodo su camino al infierno. Porque con lo que empecé, la sanidad tan solo fue una parte de la gran lección. La discapacidad espiritual, esa sí nos aleja de Dios. Esa nos imposibilita, nos separa, pero no temas. El Evangelio trae consigo la llave hacia la sanación eterna a través de Jesucristo. Deja que Dios entre en tu corazón y avive tu alma con su fuego purificador, con agua revitalizante y con aliento de vida. No es tu consejo, es la palabra de Dios que funge con estas características.
Confía en Dios y deja que renueve tu mente y tu corazón. La transformación, mi querido hermano, puede suceder en tu vida. ¿Lo crees? Pero es Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, el arrepentimiento. Así lo concluimos. La peor enfermedad con la que puedes salir de aquí es con esa incapacidad espiritual. Y eso sí te va a llevar al verdadero infierno. Preguntas para concluir o para reflexionar. Bueno, ¿más preguntas, pastor? Bueno, sí. Preguntas para meditar. Vimos ya la conclusión, vimos cómo el Señor nos enseña, vimos cómo Jesús se acerca, vimos cómo Dios obra con poder. ¿Eso nos enseña algo a nosotros? ¿Nos enseña este pasaje sobre el amor de Jesús al acercarse a los necesitados? Esto te está llevando a ti a la humildad de acercarse con un necesitado, porque si no, entonces eso está valiendo, no está valiendo la pena este esfuerzo. Hacerse a los necesitados, acercarse y apoyarles. ¿O te crees muy puro? ¿O te crees muy santo como para acercarte a los necesitados? Entonces te pareces más a un fariseo. Segunda pregunta a reflexionar. ¿Identificas a esa persona? Ponle nombre. ¿Identificas a esa persona que necesita de Dios y que Dios te puso a ti en su camino para satisfacer sus necesidades con los recursos divinos, ¿sí? Esas necesidades humanas de una manera amorosa? ¿Ubicas a esa persona? ¿Conoces su nombre? ¿Has podido ir y orar por él? ¿Conocer su necesidad primaria? Si no, entonces se volvería esto una muy bonita clase de teología. Vamos a llevarlo a la práctica. No nada más, ay, sí, no. Ojalá que alguien piadoso se acerque a esa persona. Ay, así, yo creo que, ay, que Dios le ayude. No dice Santiago, no tan solo lo bendiga, sino dale dentro de lo que esté en tus capacidades para que pueda tener lo suficiente, parafraseando lo que Santiago dice. Y tercero, ¿qué aspecto de tu vida? Aquí la respuesta real sería todo, pero yo creo que con esto voy a traté de clarificar algo. ¿Qué aspecto de tu vida en finanzas, vida íntima, relación con tu cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué aspecto de tu vida necesita ser abierto para que Dios obre un milagro en tu vida? El orgullo, la salvación, no sé. Seguramente hay algún aspecto en tu vida que necesita Dios decir, efatá, ábrete. Y que dejes que Jesucristo impacte y que haga un milagro en tu vida. ¿Qué es ese aspecto que te ha tenido ahí como discapacitado espiritual? ¿Tu voluntad? ¿Tu ídolo de control? ¿Tu orgullo? ¿Tus finanzas? ¿Tu adicción? ¿Qué es ese aspecto en tu vida que necesita ser abierto el día de hoy? Bien, que Dios bendiga su palabra y oremos por este tiempo. Señor, tu palabra es clara, no hay para dónde hacerse. Tu palabra nos enseña de pasta a pasta, Padre, cómo es que tú tratas a los discapacitados y cómo es que antes estaba prohibido ese acercamiento. Todos aquí estuvimos discapacitados y enfermos espiritualmente por el pecado. Sin embargo, tú te acercaste con el Evangelio y a través de Jesucristo para darnos sanidad. Hoy podemos aprender de ti en cómo acercarnos a otras personas también para poder ejercer misericordia y un cuidado tuyo de tu parte, Señor. Y permite a cada hermano aquí, porque tú sabes la condición de su corazón, qué aspecto necesita ser abierto para que sea sanado en su vida hoy, Señor. Ayúdalo, ayúdanos, constrúyenos, edifícanos, enraízanos en el Evangelio, Jesucristo, para que podamos crecer más como tú y a tu imagen. Y mientras crecemos como este árbol plantado junto a corrientes de aguas, que pueda dar un buen fruto, un fruto a su tiempo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.